tu negocio necesita un sitio web, en DonWeb podemos ayudarte. Contamos con un equipo de profesionales que en tan solo 5 días diseñarán tu sitio web. En DonWeb lo hacemos por ti. Si yo te dijera que hay una forma de contar les coses, probablemente empezarías primero a decir qué está pasando con el conductor del programa. Bueno, de esto va. El lenguaje inclusivo, el lenguaje no sexista, es una forma, es una manera de utilizar una herramienta que es el lenguaje, pero a la vez es una manera de construir el mundo desde un momento en el que no tenemos memoria porque empezamos muy de chicos. El lenguaje inclusivo y el lenguaje no sexista hace pocos años nos vienen a plantear que hay mucho por aprender con respecto a la utilización del lenguaje. Nos vienen a poner en duda nuestras convicciones más firmes, las que tenemos desde que no tenemos uso de razón. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Se va a imponer? ¿O es simplemente una cuestión evolutiva del lenguaje? El lenguaje no sexista y el lenguaje inclusivo, hoy te lo contamos así. Para hablar del lenguaje tenemos que hablar de historia, tenemos que remontarnos a la década del 60, cuando surgía el movimiento feminista que, entre otros planteos, quería darle visibilidad a la mujer y a su papel, no solo en la vida diaria, sino también a la hora de usar el lenguaje. Probablemente ahí, hace más de medio siglo, lo invisible empezó a buscar su lugar en la forma de hablar. El lenguaje, las lenguas en realidad, son producto del devenir, de la historia y por supuesto de las relaciones de poder que se dan en esa historia. Esas relaciones de poder que están basadas, nosotros desde los feminismos decimos, en el orden patriarcal, donde los hombres eran más importantes que las mujeres, lo varonil era más importante que el mundo de las mujeres y eso era lo que se tomaba como parámetro de lo humano, se imprime, digamos, ese poder patriarcal sobre el lenguaje a través de diversas instituciones que lo van normalizando. Y entonces nosotros y nosotras tomamos como natural, como dado, como revelación de alguna manera, algo que en realidad siempre es una construcción histórica. El lenguaje no es solo saber hablar, es una manera de construir una idea sobre el mundo. No sabemos de cuándo viene. Cuando aprendemos a hablar, ya está ahí. Nosotras en particular le prestamos mucha atención a lo que es el lenguaje no sexista, porque de alguna manera desde los feminismos, como decíamos, estamos revisando la conceptualización de lo masculino como un universal, ¿no? Pero de alguna manera, cuando se habla de la normalidad en algo, estamos usando un lenguaje no inclusivo que no atiende a otras diversidades. Por otra parte, dentro de lo que es el lenguaje no sexista, hay múltiples matices y hay múltiples también discusiones, ¿está? Es decir, que son las que todos los días vamos viendo y vamos atravesando. Hablar ¿cómo? Nombrando solamente a los masculinos y a los femeninos, todos y todas, ciudadanos y ciudadanas. Utilizar la E para incluir también aquellos géneros o aquellas personas que no se identifiquen con un género. O también para dar cuenta de la fluidez que en este momento implica, que en este momento se acepta como posibilidad de la identidad genérica. Bueno, son discusiones que se van teniendo y donde algunos y algunas
algunos feminismos, algunas teorías se sienten más cómodas o más representadas por una u otra posibilidad. La pregunta de siempre es qué determina lo correcto en el lenguaje. ¿Qué es hablar bien? Para los feminismos hay diferencias. Una cosa es el lenguaje inclusivo y otra, el lenguaje no sexista. Podríamos decir que el lenguaje inclusivo, y acá voy a hacer una pequeña diferenciación entre el lenguaje inclusivo y lenguaje no sexista, digamos. Nosotros tenemos una particularidad que es la que más hace ruido, que tiene que ver con los usos del lenguaje no sexista, que lo que pretende de alguna manera es tratar de neutralizar, desnaturalizar el sesgo de género, el sesgo patriarcal que está impreso de alguna manera en nuestras lenguas, en nuestro idioma. En particular vamos a hablar del castellano argentino, que es el que nos convoca. El lenguaje inclusivo es más abarcativo, es decir, implica también pensar en todos aquellos sectores, segmentos invisibilizados y no tenidos en cuenta cuando normalizamos el lenguaje. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hemos aprendido el lenguaje, no sabemos cuándo. No lo aprendimos cuando fuimos a la escuela. Lo empezamos a aprender en momentos en los que de los cuales no tenemos memoria, porque lo aprendimos en nuestras interacciones familiares, en esos momentos que después olvidamos. Entonces no sabemos cómo fuimos estableciendo las categorías que ese lenguaje nos brinda, nos otorga. Ahora, el lenguaje no es una cosa que está separada de nosotros. Ese aprendizaje que vamos haciendo del lenguaje nos va enseñando, modelizando una forma de categorizar el mundo, una forma de entender el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Así como nosotros no tenemos un recuerdo de cuándo empezamos a aprender el lenguaje, tampoco podemos establecer un momento histórico en el cual se dijo el lenguaje es esto y esto es lo correcto. Como el lenguaje viene de nuestro momento de vida sin memoria, cuando somos muy chiquitos, se dice que lo construimos y lo mantenemos. Por eso, para repensar cómo imaginamos el mundo, se invita a una idea: deconstruir, es decir, desarmar lo construido. La deconstrucción tiene que ver con esto, con desnaturalizar, con repensar cómo cada una de las manifestaciones de la cultura, el lenguaje, pero también la organización familiar, la organización, las relaciones entre los géneros, las relaciones afectivas, el modo de producción, son construcciones culturales, están atravesadas por las vicisitudes de la historia y son cosas transformables, nada está dado. Hablando en particular del lenguaje, el lenguaje no es un instrumento que tenemos ahí en una caja y que lo sacamos y lo tenemos que usar de una manera, digamos. Es bastante más complejo porque es aquello que nos constituye y es maleable, modelable, nos modela a nosotros, pero nosotros también tenemos incidencia en la construcción de ese lenguaje. Una cuestión que es interesante es que todas las generaciones piensan que la generación de sus padres hablaba mejor y la generación de sus hijos hace desastres, digamos, con el lenguaje. Y sin embargo, el lenguaje siempre está en transformación, en algunos puntos es resistente, pero en algunos puntos es muy flexible, digamos. Esta discusión ya tiene lugar en varios países del mundo, sin distinción de continentes, y se cree que los gobiernos influyen mucho para su utilización. En los países de lengua hispana, que es lo que más te puedo contar, porque son las lecturas que habitualmente tenemos y las personas con las que intercambiamos más experiencias, se está viendo de manera muy frecuente. Un ejercicio, si haces una búsqueda en Google y pones lenguaje no sexista, vas a ver que con la terminación de cualquier país te aparecen notas, te aparecen incluso manuales, ¿no?, del gobierno de Chile o de alguna municipalidad de Chile, de España, de Colombia, donde eso aparece como guías de uso no sexista del lenguaje, manuales de lenguaje no sexista, con distintos nombres. Eso está apareciendo. Evidentemente no es algo que solamente estamos haciendo en Argentina. Aunque parezca que sí, no es un capricho, ni tampoco es un invento reciente. Hace más de 10 años que desarrollamos en la Facultad de Ciencia Política una asignatura electiva que es Introducción a la Perspectiva de Género.
Desde que nosotras estamos trabajando en ese espacio, venimos pensando, ya discutiendo algunas cuestiones sobre el lenguaje. Y se viene pensando desde hace mucho. Lo que empezó a pasar en algún momento es que empezó a hacerse más masivo. Un punto tuvo que ver, bueno, con que funcionarios y funcionarias de diferentes niveles de gobierno lo fueron incorporando. Particularmente acá en Rosario, la intendenta y diferentes secretarios y secretarias han utilizado el ciudadanos y ciudadanas, digamos, los dos géneros para referirse a una audiencia. Obviamente también lo hizo muy popular Cristina Fernández cuando hablaba de argentinos y argentinas, y entonces todo eso hizo que se volviera una cuestión más masiva y se empezara a discutir en la mesa de los asados, en la cena familiar, ¿no? Pero, y hará de esto, sí, estamos más o menos hablando de unos 7, 8 años, que empezó a darse con más fuerza. Para quienes se plantean repensar el mundo, hay una clave en la palabra visibilizar, hacer visible lo que está escondido. A mí me parece que lo que estamos haciendo es revisando en cada momento cómo hablamos y tratando de construir otros modos más inclusivos de comunicarnos. Pero nadie va a obligar a una persona a que utilice la E en lugar del masculino universalizante. Pero sí me parece que cuando uno está, a veces una está en posición de audiencia, detecta mucho más rápidamente, uy, está hablando en masculino y se está refiriendo a ella misma, por ejemplo. Esas cuestiones se empiezan a advertir, las advierten los y las alumnas, las advierten las personas más jóvenes, y es como todo un ejercicio. Cuando uno lo empieza a hacer, al principio le cuesta, y cuando uno lo entrena sale con una naturalidad increíble. A mí me causa gracia porque en este momento no estoy usando el lenguaje inclusivo. Yo siempre digo con mis alumnos y alumnas que no soy millennial, que me cuesta un montón hablar con la E, por ejemplo. Pero veo como mis hijas, que son adolescentes, lo utilizan con una naturalidad increíble. Con mis alumnos lo utilizan sin hacerse mucho problema. Y me parece que eso va decantando y va transformando. No sé si todos vamos a hablar con la E próximamente. Lo que sí me parece es que todos vamos pensando cómo usamos el lenguaje. Me parece que esa es la cuestión. Y eso es el desnaturalizar y el deconstruir. ¿Cómo hacemos cada vez que estamos hablando pensar qué es lo que estamos diciendo? Tomarnos un tiempo, hacerlo tal vez más lentamente. Bueno, me parece que todo eso no le hace bien solo al lenguaje, no nos hace bien a nosotros como cultura en este momento en que vamos tan rápido hacia no se sabe dónde, ¿no? Lo que supone la irrupción del lenguaje inclusivo y del lenguaje no sexista es básicamente el destierro de nuestros temores, de las dudas que nos puedan surgir de cómo hemos construido el mundo, ¿no? Y qué significado le hemos dado a cada palabra. La clave está ahí. Pero no debemos perder de vista que esto puede generar en nosotros al menos 3 apreciaciones: apertura, igualdad, visibilidad, de elecciones que no tuvimos en cuenta porque pensamos que había un grado normal de ser una persona y un grado no normal. El lenguaje inclusivo, el lenguaje no sexista, vienen a abrirnos la cabeza y está en nosotros elegir con qué nos quedamos.